Buenos días a todos. Gracias por asistir a esta nueva sesión de webinar en la que hoy vamos a hablar de cuál es el siguiente salto al acceso de 1 gigabit. En el que por lógica parecía que tenía que ser los 10 gigabit, pero debido a ciertas limitaciones, sobre todo entre la infraestructura que veremos ahora, se ha optado por ofrecer una nueva solución. Bien, vamos a hablar de multigigabit hoy. Multigigabit es el estándar que se ha definido para poder crear accesos superiores al gigabit. Estamos llegando en que en múltiples, tanto dispositivos, entornos, estructuras, componentes, ya soportan velocidades superiores al gigabit, pero en cambio en la red nos estamos quedando en el gigabit de accesos, creando así un cuello de botella. Bien, vamos a ver cómo se soluciona. Vamos a dar un poquito de tecnología. Tampoco vamos a introducirnos muy al detalle, pero sí saber algún aspecto que creo que es interesante. Ver cuál es la propuesta actual de NetGear que ya tiene disponible. Es decir, parece que estamos hablando del futuro, pero no, es el presente y NetGear ya tiene soluciones y ampliará. Luego, casos de uso. Y finalmente recordaremos las promociones que tenemos disponibles. Bien, ¿qué ocurre después del gigabit? Bueno, nos encontramos en un punto en el que en muchos casos encontramos un cuello de botella. ¿Qué es un cuello de botella? En un cuello de botella es cuando tenemos un punto de la red, un punto de las comunicaciones, donde la demanda de acceso es mayor a la capacidad de absorción. Como vemos en esta imagen de este caos, pues esto sería totalmente un cuello de botella, donde no pueden seguir los coches de un sitio ni para otro y están totalmente bloqueados. Pues esto es lo que ocurre en la red o bien en cualquier tipo de conectividad. Podría ser conectividad de un periférico o acceso a una memoria, acceso a una CPU, es decir, acceso a recursos en los que no hay recursos suficientes para poder absorber toda la demanda. Vemos cómo durante los años esta necesidad de recursos o estos cuellos de botella se han producido en diferentes puntos del acceso TI o del acceso informática. Por ejemplo, la CPU en 2000 hubo una gran evolución para el incremento de velocidades, cada vez más capacidad y más capacidad, con ese incremento que hubo sobre todo en los años 2000 e inicios del 2000, con unos saltos increíbles a nivel de capacidad y que seguimos haciendo, es decir, con ese incremento de capacidad. ¿Por qué? Porque había un cuello de botella en el que cada vez más aplicaciones, gráficos más evolucionados, con mayor calidad y también tráfico multimedia, pues bien, esto requiere capacidad, fuerza de CPU. Por tanto, la CPU ha evolucionado y había una buena evolución. En 2008 fue cuando dio el salto la memoria. Eso en otro punto donde hay una necesidad de acceso a los recursos de memoria, es decir, acceso a la información de forma rápida, memoria volátil, memoria RAM. Por eso, ese salto a la memoria con un consumo menor y con una velocidad mayor, llegando pues a los DDR4 con 3,2 gigabits por segundo. Vemos que ya son velocidades superiores al gigabit. Bien, el otro componente que hay en un PC sería el disco duro, donde están los datos. Bien, esta evolución de disco duro mecánico a un disco duro de estado sólido, ha provocado también un incremento de forma exponencial en la velocidad de lectura y escritura, en el que lo mismo, llegamos a velocidades, aquí vemos, por ejemplo, como con la gráfica azul, el SSD, pues estamos llegando a velocidades de los 10 gigabits por segundo de acceso a disco, cosa que hace con el estado mecánico, con el disco SATA, por ejemplo, o con el disco SAS, pues podemos llegar a velocidades de 2 gigabits por segundo, 3 gigabits por segundo como máximo. ¿De acuerdo? Con lo que nos encontramos lo mismo. Tenemos capacidad de acceso en discos superiores al gigabit por segundo. Ahora bien, ¿a quién le toca? A quien le toca ahora es a la red. La red es el cuello de botella. Si pensamos en la estructura de un ordenador, todas las operaciones entran en primer lugar por la red, después de la red se pasan por las instrucciones de CPU, las instrucciones de CPU se dirigen a la memoria y de la memoria se dirigen hacia
disco duro. Todos estos tres componentes los tenemos a velocidades mayores del gigabit, en cambio, el acceso lo tenemos restringido. Lo tenemos restringido desde el 2000, es decir, el gigabit Ethernet es un estándar previo ya al 2000, por lo que ya lleva 17 años ese estándar vigente, en que cada vez más la penetración pues, ha sido mayor. Ahora mismo nos encontramos que cerca del 90% de los puertos de switch son de 1 gigabit en acceso, cosa que la penetración es casi del 100%. Ahora, ¿qué toca? Ahora toca la siguiente evolución. La siguiente evolución, la lógica, como os decía al principio, podríamos, y también el estándar, así fue, sería el 10 gigabit. Es decir, se estandarizó cerca del 2003 10 gigabit, 2005 el 10 gigabit base T. Pero bien, este salto está demostrado que provoca pues unas ciertas implicaciones, sobre todo en infraestructura y también en consumo, también en potencia. Hay un gran consumo en 10 gigabit base T. Y en infraestructura, ¿por qué? Porque el cableado que hay instalado, o la gran base instalada que hay actualmente, no está soportada por 10 gigabit. Cosa que se nos plantea un problema. El pasar al 10 gigabit nos plantea el problema de que el coste de infraestructura se multiplica respecto a un simple cambio de tecnología, porque es un cambio también de infraestructura. Bien, de aquí surgen unas iniciativas para poder estandarizar nuevas velocidades. Se estandarizan velocidades superior al gigabit, pero con cableado que está categorizado para soportes de 1 gigabit por segundo. Es aquí de donde salen los estándares multigigabit o NBASE-T, con la alianza de NBASE-T, en el que se estandariza 2,5 gigabit y 5 gigabit por segundo. Bien, fijaos, esta necesidad llega por todos los lados, ya no solo la infraestructura interna de un PC, por ejemplo, o una tablet o cualquier dispositivo, sino que también por periféricos. Periféricos como, por ejemplo, la conectividad en el que USB 3.1 ya son a 10 gigabits por segundo o 3.0 a 5 gigabits por segundo. Thunderbolt, que ya llegan incluso hasta los 40 gigabits por segundo. Pues bien, en todas las conectividades que hay alrededor de un PC, nos encontramos que las velocidades son superiores al gigabit, pero en cambio mantenemos el gigabit en la red. Bien, vamos a ver cómo multigigabit soluciona esta problemática. Como os decía hace unos instantes, después del 1 gigabit parece que tenga que ser el 10 gigabit. Problema cuando queremos implementar 10 gigabit en acceso, sobre todo. En CPD, en Data Center, está claro que la velocidad es 10 gigabit o ya superiores, ¿no? De 40 gigabit o 100 gigabit, que estos son agregados, o las que están llegando de 25 gigabit o 50 gigabit por segundo. Pues bien, ¿cuál es la primera restricción que nos encontramos en acceso? Pues la primera restricción son lo que os comentaba, la infraestructura de cableado que tenemos es que el 75% de la base instalada mundial es de 5E o 6, cosa que nos limita mucho la distancia de la conectividad a 10 gigabit. 5E no está estandarizado, es decir, no se soporta, y categoría 6 está limitado a 55 metros únicamente. Por lo que nos obligaría a pasar a ese 6A o 7 con el incremento de coste, que más o menos doble de coste sería. La solución que propone Netgear es multigigabit. Soluciones que pueden ir a 1 gigabit, a 2,5 gigabit o 5 gigabit por segundo, utilizando los cables de categoría 5E o categoría 6 sin limitación de distancia, es decir, con 100 metros de distancia en ellos. Bien, vamos a ver la tecnología, pocos detalles de la misma. ¿Por qué optar por estas velocidades, digamos, intermedias? Bueno, el optar por estas velocidades intermedias es por lo que comentábamos, la gran base instalada que hay sobre las infraestructuras de red, sobre categoría 5E o categoría 6. Fijaos algunos datos en que se vendieron 70.000 millones de metros
de cableado, categoría 5E, categoría 6, entre el 2003 y el 2014. 2014, 1,3 mil millones de puntos de red, es decir, el 90% de la base instalada. Y en el que nos encontramos que con la estandarización de 10 gigabit base T, únicamente se estandariza con categoría 6A o a partir de categoría 6A, cosa que hace que haya ese salto en distancia como hemos visto. Pues bien, el estándar 802.3BZ, que se aprobó finalmente en el septiembre del año pasado, pues ya permite velocidades superiores al gigabit en categorías 5E o categoría 6. ¿Qué se ve aquí en el cuadro de abajo? Bueno, se prevé un aumento de una penetración de los 5 gigabits. Fijaos cómo 5 gigabit o 2,5 gigabit está cubriendo parte de la penetración que tiene actualmente un gigabit por segundo. Es decir, la tendencia cuál va a ser a partir de ya de este año, pues a partir del 2017 o 2018 que estamos ya, es que cada vez más en las redes, en el acceso sobre todo, tengamos 2,5 o 5 gigabit por segundo de gigabit base T en los equipos de acceso. Bien, aquí recurre una gran importancia el cableado. El cableado es vital para poder soportar velocidades superiores. Aquí vemos, por ejemplo, qué velocidades soportan cada categoría de cableado. Vemos que la categoría 5, categoría 5E soportan ya el gigabit por segundo. Y en categoría 6, 6A sobre todo y 7 también el gigabit por segundo, con siempre las limitaciones de los 100 metros de distancia. También es muy importante qué tipo de cableado estamos implementando. Si implementamos, por ejemplo, como vemos en la parte derecha, en el que hay 4 tipos de cable, el UTP, el SUTP, el STP o el SSTP. La diferencia que hay entre ellos es el aislamiento. Es decir, el STP o el SSTP nos ofrece un aislamiento de los pares de cobre entre sí, cosa que permite que haya un aislamiento respecto a interferencias del exterior. La señal eléctrica que se emite por los cables, por el cableado, es sensible también a estas interferencias. También vemos que el ancho de banda que tienen, vemos que son de 100 MHz en categoría 5, 5E o 6, son más sensibles a las interferencias que no en cables con una categoría superior o con un ancho de banda superior, es decir, de 500 MHz o 600 MHz. Esto nos hace que seamos sensibles a interferencias del exterior producidas por cualquier efecto electromagnético o bien por cableados que haya alrededor suyo. Aquí debemos tener en cuenta, en estas velocidades superior al gigabit por segundo, el efecto del Alien Crosstalk. Alien Crosstalk es un efecto de interferencia electromagnética entre los cables de alrededor. Este Alien Crosstalk no se detecta en velocidades de 1 gigabit por segundo, pero sí a velocidades mayores de esta. ¿Qué ocurre? Con categoría 6A, Alien Crosstalk ya está solucionado con ese cableado, es decir, hay solución, pero con categoría 5E o con categoría 6 no. ¿Cuándo tenemos este efecto? Bien, este efecto nos va a ocurrir con mayor incidencia cuando tengamos un cable bundle o un mazo de cables con mayor número de cables y mayor distancia. Como vemos en la imagen, sobre todo en cableado horizontal nos encontramos que cuando hay un cableado de larga distancia y anulados o amazados entre sí, pues se provocan esta interferencia de Alien Crosstalk. Bien, la forma de medir Alien Crosstalk es a través del valor de Alien SR, que es el Alien Lead Noise Signal Ratio.
y que a mayor distancia recorrido se tenga, mayor es la probabilidad y también con un cable de categoría menor, mayor también es la probabilidad. Nos encontramos que en mediciones de 0 a 50 metros la probabilidad es baja, ¿vale? En categoría 5E y en categoría 6 es menor aún. Fijaos que en categoría 6A está asegurada, es decir, no hay nunca este efecto de Allens-Cross-Talk. Cuando tenemos bundles de cables, como decía, bundle de cables, el típico manguera o mazo de cables anudado entre sí, que va todo circulando todo junto por un cableado vertical o horizontal, normalmente suele ser más horizontal por las distancias que cubren. Pues bien, contra mayor sea la distancia, como vemos en el gráfico, ¿vale? De 75 a 100 metros, encontramos que con una categoría, un 5E, la probabilidad de Allens-Cross-Talk es mucho mayor. Es, digamos, a un riesgo, tenemos un riesgo alto de tener este efecto, sobre todo un 5 gigabit base T. De forma que debemos tener en cuenta, aunque esté soportado categoría 5E o categoría 6, debemos ver también cómo es el cableado y, ¿por qué no?, medir el Allen-SR si podemos en cierto cableado con estas distancias, cuando vamos a estas distancias. Si nos vamos a instalaciones que, por ejemplo, queremos implementar 2,5 o 5 gigabit en ciertos puntos o en los puntos de acceso, normalmente el punto de acceso va separado, es un cable que va hasta el punto de acceso, pero no va anudado con múltiples cables. Por tanto, aquí no hay esa interferencia o hay esa problemática, ¿eh? Si solo es en el caso de que tengamos esos cables anudados o amazados. ¿Cómo evitar este riesgo? Bien, o bien separando el cableado, o bien otro punto sería el reemplazo de los conectores, patch panel o latiguillos. Es decir, aunque el cableado sea, por ejemplo, categoría 6 o categoría 5E, pero si nosotros cambiamos el patch panel y latiguillos, también reducimos mucho los efectos, ¿vale? Porque sobre todo el efecto se produce en el transmisor. Bien, de todas formas, NBaseT implementa downshift. Downshift es un método en el que se negocia cuál es la velocidad según el estado del cableado, según el estado del cable, según las interferencias, el soporte, evidentemente, de ambos extremos, pues se negocia la velocidad. Podemos pasar de 10 gigabit, 2,5, 5 gigabit o 1 gigabit por segundo en función de del entorno en el que se encuentra, las condiciones en las que se encuentre. ¿Esto qué nos permite? Nos permite que nos podamos crear un enlace que sea sobre todo fiable, ¿vale? Y lo que se busca es la fiabilidad, aunque se tenga que bajar la velocidad. Por eso os podéis encontrar que tengáis un enlace de equipos que soporten, por ejemplo, 5 gigabit por segundo, pero debido a las condiciones del cable o problemas que haya de Allens-Cross-Talk, pues se reduzca la velocidad, por ejemplo, a 1 gigabit por segundo. ¿Vale? Esto os daría una idea de que hay un problema sobre todo físico. Bien, vamos a ver cuáles son las soluciones que propone NetGear aquí. Actualmente NetGear tiene ya disponibles 6 modelos con implementación de multigigabit, en el que tenemos modelos tanto de la familia no gestionable, de la familia Plus, familia Smart y Full Manage. Es decir, de todas las familias tenemos productos disponibles. Otra característica que no os he comentado, que multigigabit soporta PoE o PoE Plus, con lo que también nos permite ahora poder llegar a velocidades mayores con el soporte de PoE o PoE Plus. Bien, los modelos. Tenemos dos modelos de la familia XS 505M o XS 508M, que fijaos por la nomenclatura, ¿vale? Recordaros que cuando es XS, es decir, cuando empieza por la X, quiere decir que es un switch en el que la mayoría de sus puertos son 10 gigabit. Y cuando tenemos ahora la M al final, que es una nueva nomenclatura, nuevo sufijo, quiere decir que también soporta multigigabit. Por tanto, serían switches de 5 y 8 puertos de 10 gigabit, 5 gigabit, 2,5, 1 gigabit y 100 megabits. Y los puertos SFP son puertos que son de 10 gigabit. Es decir, multi-speed solo es en cobre, no es en fibra. Son switches no gestionables. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos el GS110MX y el GS110EMX. Aquí, como empieza por G,
la mayoría de sus puertos son gigabit, pero tiene puertos también 10 gigabit o multigigabit. Esos serían los puertos de uplink típicos. Es el switch con 8 puertos, con 8 puertos de 1 gigabit, más 2 puertos de multi-speed. Es decir, 10 gigabit, 5, 2,5, 1 y 100. Tenemos en no gestionable y en un modelo Smart Managed Flux, es decir, la configuración web sencilla. Luego, dentro de la familia Smart tenemos dos modelos más, que estos empiezan por MS. MS, ¿qué quiere decir? La M como prefijo nos va a indicar que la mayoría de sus puertos soportan multigigabit. 510, es decir, la serie 500 que indica que es enracable de 13 pulgadas. La T que nos va a indicar que es un switch Smart y la X que tiene puertos de 10 gigabit de uplink. El MS510 TXPP lo que se incluye es PoE Plus en los puertos de acceso. Bien, estos que tienen una mezcla. Tienen una mezcla de 4 puertos que son de 1 gigabit, los 4 primeros serán 1 gigabit únicamente. Luego tendrán 2 puertos que soportarán 1 y 2,5. Luego 2 puertos más que soportarán 1, 2,5 y 5. Y luego se tienen 2 puertos de 10 gigabit. Uno que será 10 gigabit sobre fibra y uno que es 10 gigabit sobre cobre. En el caso de PoE Plus tendrá 8 puertos PoE Plus y es una gestión completa Smart. Luego, el modelo que hay en Full Managed es el M4200, que son también 10 puertos, de los cuales son 6 nos encontramos en multigigabit de 1, 2,5, 2, 5, 2,5 y 1, y 2 puertos de 10 gigabit en fibra. Y con 8 puertos PoE Plus. Sería la gestión completa. Aquí un poco más de detalles para que veáis la familia multigigabit, en el que tenemos los puertos 9 y 10 que son de 10 gigabit. Fijaos que en los switch vienen ya en el frontal indicando cuáles son las velocidades de cada uno. Después también tendremos un código de colores en los puertos, el color verde, el color amarillo, que nos va a indicar también qué velocidades se están negociando en cada puerto. A nivel de configuración es exactamente lo mismo, es decir, la diferencia que vamos a tener básicamente es en velocidad, pero a nivel de configuración es exactamente igual que lo tenemos en cualquier switch Smart Pro, por ejemplo, en este caso. Con routing estático, con configuración de calidad de servicio, de VLAN y demás. Si es en el caso de los switches no gestionables, fijaos que aquí no tenemos nada de configuración, son plug and play. ¿Vale? Tenemos también el identificador de códigos de color en el propio dibujado en el propio chasis para que podáis ver, porque se pueda ver a qué velocidades se han negociado. En el caso de los switch GS100MX, lo mismo, el acceso es 1 gigabit, códigos de colores y estos son sin ventilador. ¿Vale? Son switches que no tienen ningún tipo de ventilación y el Plus, como siempre, configuración básica de VLAN, calidad de servicio, enlaces agregados LAC, tanto dinámico como estático, esto se incluye en los últimos Smart Plus, que antes eran estáticos, ahora se permiten dinámicos. ¿En qué caso de uso le podemos dar al multigigabit? Bien, multigigabit es algo en el que sí hay que invertir. Hay que invertir en el sentido de si se va a plantear o se plantea el cambio de una red, pues hay que empezar a plantearse el uso ya de multigigabit para estar preparado para el futuro. Los tiempos de implementación o retorno de inversión de una red vemos que se pueden alargar según se quiera, según las necesidades, pero pueden ser 5, 6 años, 7 años, sobre todo la pyme. ¿Qué ocurre? Que en ese tiempo el multigigabit, es decir, en 5 años el multigigabit ya se prevé que esté más del 50% de la base instalada. Con lo que si se tiene que hacer una inversión multigigabit, puede ser el momento de plantearse, en renovar una red, puede ser el momento de plantearse ya implementar multigigabit. Como veis, las soluciones que propone NetGear actualmente, como os digo, esto llegará también al resto de equipamientos de mayor número de puertos, pues es en el que tenemos un acceso multigigabit y también tenemos una uplink de 10 gigabit.
Bien, ¿qué dispositivos lo soportan a día de hoy? Dispositivos que lo soportan está empezando, la está penetrando, pero ya se encuentra, por ejemplo, en puntos de acceso Wave 2. Vemos cómo va a evolucionar Wave 2. Se encuentra en algunos NAS, se encuentra en algunas eh, placas base. En PCs, por ejemplo, en iMac también se soportan, en workstations. En puntos de acceso. Este es un punto clave para la implementación de multigigabit con PoE. Porque si vemos en estas gráficas, vemos cómo la penetración de 802.11ac va a ser, en 2 años va a ser total, casi, y sobre todo que se va a implementar esa penetración, ¿dónde va a ser? Va a ser en Wave 2. Es decir, si Wave 1 era el primer estándar de 802.11ac, en que se inició con una proyección mayor, y Wave 2 surgió o se estandarizó en 2015, pues bien, Wave 2 va a ser el que va a sustituir a Wave 1 en muy breve. Fijaos que el número de puntos de acceso ya están superando, ya en 2007, 2008, 2017, 2018, ya supera el número de APs en Wave 2 a los de Wave 1. Cosa que este gran salto que va a permitir, bueno, va a permitir que con la tecnología Wave 2, como soporta velocidades de físicas de 3,2 gigabits por segundo, puedes tener otra necesidad para evitar un cuello de botella. Por ejemplo, con la familia de Netgear Wave 2, en el que se soportan ya 2,3 gigabits por segundo, que es en el caso del WAC740 de Netgear, implementamos multigigabit. Damos la opción de 2,5 gigabits por segundo para poder absorber todo el tráfico que es capaz de dar este punto de acceso. Otros casos de uso, aparte de la Wi-Fi, bueno, poder crear una red en la que hay múltiples dispositivos que soportan velocidades mayores a 1 gigabit, como podrían ser un NAS, por ejemplo, un servidor con una placa de 5 gigabits por segundo, nuevas cámaras de videovigilancia con grabación en alta definición, en el que necesiten mayor conectividad. Por otro lado, también en estos switches como el MS510TX-PPP soporta 4 puertos para puertos de 1 gigabit, para dispositivos que sean simplemente 1 gigabit. Esto podría ser un core consolidado, es decir, un solo switch de 8 puertos para cubrir una pequeña red, un pequeño negocio, pero en el que necesiten esas velocidades. O bien como un switch departamental, por ejemplo, de acceso para videovigilancia o para acceso a ayuntamientos, hospitales, en industria, en el que este se conecte a 10 gigabit con un core, un backbone a 10 gigabit, un switch pequeño, por ejemplo, para videovigilancia con PoE Plus y con accesos a multigigabit. Para redes wireless, lo mismo, que nuestras redes wireless Wave 2 soporten mayor ancho de banda, conectividad a 2,5 o 5 gigabit por segundo y luego uplink a 10 gigabit. Con un backbone, 10 gigabit sería otra de las soluciones. O bien una red completa. Podemos tener una red completa 10 gigabit o multigigabit. Aquí tenemos, por ejemplo, 2 switches de acceso, el GS110MX en acceso con los 8 puertos de 1 gigabit, que comentábamos, y luego los puertos de 10 gigabit que nos pueden servir como uplink o bien como servidores para conexión de NAS o servidores. En el core, con un switch XS508M o un XS505M, en el que agrega los diferentes switches de acceso repartidos y que además también pueden conectar equipamiento de 10 gigabit y todo ello a un precio menor, el signo es al revés, menor de 900 euros PVP. Es decir, una red con 3 switches, con un acceso, con un core a 10 gigabit, con también puntos a multigigabit por menos de 900 euros en PVP. Es decir, es tecnología que no se tiene que ir para la enterprise o no puede estar planteada solo como para la gran empresa, sino que está para la pyme, para la pequeña empresa, para que puedan implementar redes sin cuellos de botella. Bien, ¿qué promociones tenemos ampliadas hasta el 15 de diciembre? Es decir, son promociones de noviembre que ya teníamos y las ampliamos hasta el 15 de diciembre. Switches, tanto PoE no PoE, 110TP, 108PE.
108T. También switches no PoE de 24 y 48 puertos, Smart. Switches de 10 gigabit, el XS716T por 1.064 euros. Y luego el GSS 108 EPP, el Click Switch también. Luego los puntos de acceso, el 510, WAC 510, este es ya un Wave 2, 802.11ac Wave 2, con gestión en la nube con Insight, también con la opción de router, también tienen la opción de router. Y el NAS, la familia 400, tenemos una gran promoción en la familia 400 con el 424 y 422 sin discos. Bien, eso es todo por hoy. Espero que esta introducción a multigigabit os haya sido de interés, que veáis el potencial que hay y hacia dónde tenemos que ir y sobre todo el ir comunicándolo, ir informándolo a vuestros clientes esta opción para poderla valorar en las futuras inversiones. Nada más, agradeceros la atención, la asistencia y nos vemos seguramente dentro de 15 días. Volveremos a hacer un webinar con nuevas novedades. Será el último del año probablemente. Y espero que veros a todos por aquí dentro de 15 días. Un saludo.